Amada iglesia, un abrazo fraterno. Tengan ustedes muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Filipenses capítulo 4. Mira, el Señor, por cosas de la vida, pone una palabra en mi corazón que estuvo mucho, literalmente en mi corazón, en julio y en agosto. Literal. Hablando de la unidad que nosotros debemos tener y cómo esa unidad se refleja con la espiritualidad. Mira, una iglesia no tiene problemas y no se divide por abundancia del Espíritu Santo, sino por la carencia de éste. Lo que da la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo. Y cómo nosotros hemos cambiado la manera, cómo hemos dejado de buscar el Espíritu Santo, que es el que da la unidad, y hemos empezado a buscar otro tipo de cosas. Mira, yo no tengo nada en contra en que Dios te prospere, en que Dios te sane. De hecho, yo tengo familiares que quiero que Dios sane, literal. Personas de la iglesia que quiero que Dios sane. Necesitamos bendiciones financieras, materiales, economía. Yo también quiero que Dios haga esto. Lo que yo tengo que decirte hoy es que eso termina siendo secundario referente a cuando el Espíritu Santo de Dios está o no está en un lugar. Si no tenemos el amor del Espíritu Santo, vamos a tener muchas dificultades. Muy breve. ¿De qué nos sirve tener un templo bonito si no hay amor y si no hay espiritualidad? ¿De qué nos sirve tener un buen equipo de liderazgo, un equipo pastoral como tal que supla las necesidades de la iglesia, de los nuevos, de la consolidación, de visitar, de llamar, de dar consejerías, si el Espíritu Santo no está? Hay que recordar que nosotros no le estamos trabajando al mundo, perdón por utilizar esa palabra que ni me gusta, al sistema, dejémoslo así. Nosotros le estamos trabajando a Dios y a Dios se le trabaja con excelencia y la excelencia la pone el Espíritu Santo. La excelencia no la pone, o sea, bíblicamente en la iglesia la excelencia la pone el Espíritu Santo, no la pone otro tipo de cosa. Nosotros podemos ser una congregación, o usted que me escucha puede ser parte de una congregación con un excelente sonido. Si el Espíritu Santo no está, hemos fracasado. Yo siempre sueño con algo. Los que están en la iglesia en la que yo hago parte del equipo pastoral, tenemos como una puerta de cristal, como una puerta pues como de vidrio. Y yo siempre digo, y siempre hago como unas suposiciones y esquemas mentales, que lo que yo quizá esté enseñando el día domingo, o que lo que yo esté haciendo el sábado, que algunas veces se hace el aseo, que lo que yo esté haciendo dentro de la congregación, dentro del templo físico, pudiera llegar, por ejemplo, el Señor Jesucristo y se sintiera agradado. Que pudiera llegar un apóstol Pablo y dijera, acá siento la presencia del Señor, o sea, acá hay algo. Porque al final de la historia, de nada sirve una pared blanca bien bonita, un buen techo, unas sillas bien limpias, un tapete, un piso de madera bien aseado, si al final el Señor no se siente cómodo en ese lugar. Y eso es por la espiritualidad. No tiene que ver con las flores, que son muestras de amor, pero la flor no significa Espíritu Santo. No tiene que ver con una buena plataforma o una buena tarima, porque la buena tarima no significa Espíritu Santo. No tiene que ver con repartir un tinto o una aromática dentro de la iglesia, porque eso no significa Espíritu Santo. Esas son cosas que nos acercan un poco más al nivel de excelencia, pero al final de la historia no tiene nada que ver con la espiritualidad. Son brotes del corazón, brotes de amor, pero nosotros podemos llegar un día a tener una iglesia muy bonita, muy bien pintada, con un muy buen orador que predique la palabra, con unas excelentes danzas, con un excelente equipo de sonido, una iglesia limpia, pero que el Espíritu Santo no esté. Y al final ahí perdemos, porque no es por lo bonito, es por la espiritualidad. Efesios capítulo 4, versículo 1. Unidad, de eso vamos a hablar. Así que, hermanos míos,
amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Capítulo 4 de Filipenses. Mira, yo recuerdo que este capítulo, no sé, por estas coincidencias de la vida, lo he estudiado mucho en los últimos 2 años. O sea, referente al funcionamiento de la iglesia, he pensado mucho en el 2023, justamente para esa fecha, como de julio, agosto, te lo aseguro. Siempre me llegan pensamientos de este Filipenses. En este año 2024, yo en junio, julio o agosto estuve pensando mucho en la carta a Filipos y a Colosas. O sea, estuve mucho en esas 2 cartas como para un fortalecimiento personal, de los cuales salió una enseñanza. Y Dios vuelve y habla a mi corazón el domingo antepasado, referente en la unidad de la iglesia. Y tenemos un reto como iglesia, como miembros de una comunidad de fe, es hacer que nuestro carácter se amolde a la fuerza y al fuego del Espíritu Santo para que todo en la iglesia funcione de buena manera. Hoy hablaremos únicamente de la unidad. Filipenses capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mira, Pablo, el apóstol, tiene una sola preocupación, después de haber aprendido algunas cositas, ¿no? Pablo entiende que un día la iglesia lo encomendó a él y a Bernabé, que por cosas de la vida, por el camino, se aíslan, se separan. ¿Recuerda? O sea, se forma pues una cosa rara ahí, que Pablo con Silas y Bernabé, y uno coge a Silas y otro a Juan Marcos, y se forma una cosa rara. Y lo que más duele de ese pasaje es que dice que la iglesia les impuso manos y los encomendó a los 2. Después se dividen. Después Dios hace en estas cosas, porque Dios es experto metiendo sus manos en nuestras metidas de pata, y vuelve y los une. Ya hay una madurez. Pablo, no sé si entre comillas, pero al parecer acepta ya a Juan Marcos, este me es útil, y a Bernabé, perdón, este me es útil, le dice a Bernabé que ya Juan Marcos le es útil, perdón. Y termina como en una reconciliación, pero lo que yo te intento decir es que se pierde mucho tiempo cuando la unidad del Espíritu no está. Al final de la historia, lo que la palabra del Señor muestra acá es Pablo con una sola urgencia: que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. Es que una casa dividida no puede prosperar. Un cuerpo con 2 cabezas es un fenómeno. Cuando nosotros entendamos los asuntos que tienen que ver con la unidad de la iglesia, vamos a entender que nosotros estamos en una congregación por el Espíritu Santo, para adorarle a Él y para servirle a Él, no para colocar nuestro ego y nuestra posición por encima de cualquier cosa y creer que las cosas se tienen que hacer de una manera. Te abro el corazón
porque estamos en un curso tratando de llevar la iglesia por ciertos caminos, pidiendo el rescate del Señor en asuntos económicos. Tú sabes en qué estamos como iglesia. Y yo lo que le digo al Señor es, ayúdame a cuidarme. ¿En qué sentido? Mire, voy a ser, como siempre lo he sido, pero esta vez extremadamente honesto. Una de las cosas que a mí más me asusta es que yo pueda ser el que rompa la unidad. Y te lo explico de esta manera. Al yo trabajar dentro del liderazgo de la iglesia, que somos un gran equipo de pastores, el pastor Jack, la pastora Dolores, el pastor Eduardo y Sandrita en los Estados Unidos, Jonathan, eh, son, son, son personas que siempre van a estar, o sea, en la iglesia tenemos con credencial de pastor, somos 6, 7 personas, 6. El pastor Jack, la pastora Dolores, Sandra está haciendo su seminario bíblico, Eduardo, Natalia, Jonathan y yo. Somos 7 personas con credencial de pastor. En este momento el que está liderando un poco más el tema acá, por la distancia del pastor Jack y toda la cosa, soy yo. Y una de las cosas que me da pavor es que por mí se vaya a dañar la unidad de la iglesia. Y te lo voy a explicar. Yo tengo unas ventajas en la iglesia. Soy el líder. Habrá gente que no lo quiera a uno. Habrá gente que pensará que me río mucho predicando. Habrá gente que dirá que predico muy mal y no le gusta el mensaje. Pero al final de la historia, el representante legal de la corporación o de la iglesia soy yo. Y el que está liderando un poco más de frente soy yo. Eso quiere decir que tengo unas ventajas. Que lo que yo diga, la gente va a entender que yo me metí en oración con Dios y van a decir, sí, porque si usted se mete en oración y usted es el líder, pues hágale y vamos para adelante con su visión, porque la gente entiende que yo me metí en oración. O sea, yo tengo una ventaja, yo puedo decir algo y la gente me aplaude por el simple hecho de ser líder. Es cuando más la gente se tiene que cuidar. Porque la unidad se puede romper por alguna cosa mala que haga este representante. ¿Qué te intento decir con eso? A mí me aterra cómo Pablo tiene una sola urgencia. No está hablando de milagros, no está hablando de plata, no está hablando de nada diferente a que quiere que dos fuerzas se unan para poder trabajar con el Señor. Claro, ya es un Pablo experimentado, ya es un Pablo que nada, cosa que nada pelea cuando los mandan con Bernabé, ya es un Pablo que ha entendido que la desunión no lleva a nada bueno. Y a la iglesia nosotros no vamos a imponer nuestra ley, sino a que el Espíritu Santo nos diga y nos direccione hacia qué lugar tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Nos toca sacarnos mucho de la cabeza. Yo pienso que... ¿Te das cuenta cómo era la iglesia primitiva? Van a escoger al sucesor de Judas Iscariote. Oh, y estas frases que llegan otra vez a mi mente y a mi corazón. A nosotros y al Espíritu Santo nos pareció. Ahora hay gente tirando como hasta adivinación con las congregaciones, ¿no? Mire, yo no tengo nada en contra de las manifestaciones de Dios, yo las he experimentado, pero esa cosa cuando hay mucho sentir, cuando hay mucho Dios me dijo, cuando hay mucho Dios me habló, eso está mandado a recoger. No quiere decir que Dios no se pueda manifestar de esa manera, sino que Dios ya expresó su voluntad hace más de 2000 años y nos dejó la Biblia escrita. Entonces muchas veces se convierte en un asunto de adivinación, perdón lo que estoy diciendo, hasta de manipulación, que es que Dios me mostró y tal cosa, solo para hacer lo que el líder quiere que se haga. No, eso no funciona así. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poder unir los criterios, así pensemos diferente. No es que a mí me pareció, no es que yo sentí, no que es que yo tuve como un palpito, no que es que yo... No, hermano, esto no es de adivinación. Eso es de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo muestra algo muy importante que es la unidad. En estas cartas pastorales, en estas epístolas, Pablo está diciendo lo más importante es la unidad de la iglesia. Lo más importante es la unidad. Miren, la unidad es lo que saca las cosas adelante. Siempre tendremos problemas cuando no actuemos bajo la unidad. Siempre lo vamos a experimentar. El Señor nos da mucha sabiduría. Todo aquel que necesite el Espíritu Santo y sabiduría, que la pida.
¿Qué cosas, por ejemplo, pueden romper la unidad en una congregación? Voy a ponerle solo un ejemplo. Hay algunas profesiones dentro de la iglesia que terminan levantando un poco de escama, eh, y la gente termina hablando de dichas profesiones solo porque, por, por repetición o hasta por necedad. Mire cómo se puede romper la unidad en la iglesia. Yo le garantizo que en la iglesia en la cual usted se congrega hay personas o que sean familiares de policías, agentes de tránsito, maestros, políticos. Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Usted puede tener la opinión política que usted quiera, pero ¿sabe qué puede romper la unidad? Que un día usted diga dentro de la iglesia en la cual usted pertenece, es que los políticos son unos ladrones. Y dentro de la iglesia haya un hermano o una hermana que sea primo o familiar de un político. Ahí lastimas ese corazón y eso va en contra de la unidad. Alguien puede ser familiar de un policía, de un agente de tránsito, de un político, y a nosotros se nos hace muy fácil romper la unidad solo por dar nuestro punto de vista. Yo un día, mire, a mí me ha tocado experimentar varias cosas. Wow. A mí me ha tocado experimentar varias cosas que yo sé que le rompen el corazón a la gente. Una de las tantas cosas que me pasa es que yo estoy hablando un día con una persona, y al lado de nosotros hay hay un personaje que es docente, pero de los nuevos. No es un profesor normalista de los antiguos, de los profesores chapados a la antigua. No, no chapados a la antigua, que son antiguos como tal. Y ese alguien con el que yo estoy hablando empezó a hablar de los profesores de ahora. Sin darse cuenta, éramos como 4 o 5 personas, pero el que está a este lado mío, aquí a mi derecha, era un profesor de los nuevos, recién salidito. Se graduó de, creo que fue química pura, y estaba dando química en grado 9º, 10º y 11 en un colegio. Era un profesor de los nuevos. Y alguien de los que está hablando dice algo así. Lógicamente que yo después hablé con el profesor que estaba estudiando, con el que había estudiado química pura, y le dije por madurez tal y tal cosa, y traté como de bajar el tema. Pero uno de los que está hablando dice, es que los profesores de ahora no. Y el que está al lado mío es un profesor. Por no sujetar la lengua se rompe la unidad. El hablar en lenguas es el don. El saber utilizarla y refrenarla es el fruto. No, esos profesores de ahora, eso ahí ni enseñan bien. Y el que está a mi lado es un profesor de los nuevos. No hay como los profesores antiguos, esos sí tenían disciplina, eso sí, pero esos de ahora, eso ni saben enseñar. Y el que está a mi lado es un profesor. Los dos eran cristianos, los dos iban a una iglesia, los dos amaban al Señor con todo el corazón, los dos amigos míos, pero uno de esos dañó la unidad por no ser espiritual. Todo lo que nosotros entendamos de la vida no hay que andarlo replicando porque, por ejemplo, en estas situaciones que te estoy intentando colocar, vos no sabes a quién tenés a tu lado. O sea, es que no lo sabes. O sea, vos no sabes quién está al lado tuyo. Y se te hace muy fácil algunas veces únicamente soltar un poco de improperios. Es que esos agentes de tránsito. Vos sabes quién dentro de la iglesia o quién dentro de tu círculo de amigos tenga alguna persona dentro de ese cuerpo policivo, y vos únicamente estás tirando improperios porque algún día te enseñaron a tirarlos. Vea, la unidad se puede romper muy fácil por no refrenar la lengua. Dios nos ha llamado a ser seres humanos espirituales. Entendamos que este asunto de la unidad se puede romper fácilmente por tener pensamientos que después los bajamos a la boca y los confesamos, y podemos lastimar corazones sin saber absolutamente nada, porque se nos hizo chistoso el comentario. El afán de Pablo con Síntique y Evodia es que se unan en el espíritu. La plata, eso no es importante.
¿Qué tal cosa? No es importante. ¿Qué quiero? Ruego, por favor, que sean de un mismo sentir. Cuando la iglesia, así tengamos carácter diferente cada uno de nosotros, empieza a trabajar en la unidad del Espíritu Santo, hermanos, vea, les aseguro que eso va a ser olor fragante en la presencia del Rey de Reyes. Que Dios nos ayude siempre a trabajar en unidad. Y todo lo que sea en contra de esa unidad fraternal, nosotros en el nombre de Jesús tenemos que sacarla, porque literalmente estamos dañando mucho el interior de la iglesia por no trabajar en unidad. Usted puede pensar diferente al otro, nadie le está juzgando eso, pero en cuanto a la unidad se trate, gobierne y ponga todos sus instintos y todo lo que usted vaya a hablar y sus pensamientos bajo el dominio del Espíritu Santo, y se va a dar cuenta que ahí todos estaremos en un mismo sentir. Usted puede pensar diferente y le respetamos, pero por favor meta todo eso bajo el gobierno del Espíritu Santo y se va a dar cuenta que la iglesia no va a sufrir de falta de unidad. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Bendiciones.